Bueno, buenas tardes. Damos la bienvenida a las personas que están asistiendo a través de la web. Este seminario, el seminario número 10 del ciclo de seminarios de igualdad de la Escuela de Relaciones Laborales, que realizamos con la colaboración del Instituto de las Mujeres y también con la colaboración inestimable, lo decimos todos los seminarios y no nos cansamos de reiterarlo, de todas las entidades y asociaciones que participan activamente. Hoy va a moderar la sesión la profesora Yana Franco, que es profesora de Economía en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y también es la secretaria del Instituto de Estudios Feministas de Investigaciones Feministas, perdón, de aquí, de nuestra universidad. Y además también es directora de varios títulos. Estas cosas pasan en el directo. Lo iba a decir que me lo sabía y se me ha olvidado. O sea que ella puede, ella si acaso cuando intervenga que lo diga, porque así puede solucionar mi metedura de pata. Y decía que ella va a llevar la moderación, que le agradecemos muchísimo su presencia, y luego también tenemos que agradecer la intervención activa, en este caso, de 4 personas, de 4 ponentes que son, bueno, pues son iba a decir, casi un valor activo muy importante del ciclo de seminarios, que son Eva Antón, Ana Benita y Paula Ruiz. Y luego también se incorporará Victoria Ortega. La presentación de cada una de ellas la hará la profesora Yana Franco. Y antes de cederle la palabra, quería decir que aunque en el programa aparezca hoy como seminario 10, y parece que es el último, en realidad no lo es. El último es el seminario que se va a celebrar mañana. Un seminario muy importante porque justamente tiene que ver con la línea transversal que está presente en el ciclo de seminarios desde hace 2 o 3, este creo que es la tercera edición, que es la educación y la coeducación, la educación en igualdad. Es decir, que todo lo que estamos comentando ya ha salido a relucir en los diferentes seminarios. Sin la educación no se puede implantar. Por eso, por favor, que nadie se despiste, que tengan en cuenta que mañana es el último de los seminarios, muy interesante. Agradezco de nuevo la participación activa de las personas, de las compañeras que van a intervenir y también de aquellas personas que están al otro lado de la cámara. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por presentarme y muchas gracias por invitarme. Es la 4ª edición, hemos dicho, ¿no?, de estos seminarios y yo siempre he querido venir. Y ya por fin este año me han invitado. Estoy súper contenta. Es un éxito yo conozco a Jorge y conozco estos seminarios, porque efectivamente lo que les iba a contar es que dirijo un título propio en concreto que se celebró, la primera edición se celebró en la Escuela de Relaciones Laborales, gracias a Jorge, que me acogió. Ahí fue donde le conocí y donde tuve la oportunidad de ver este seminario, lo potente que era, la gente que desfilaba por él, como ponentes y como asistentes. Así que estoy encantada de participar. Pero solo vengo a moderar la mesa, así que no voy a hablar más de mí. Muchas gracias, de verdad. Y muchas gracias a todas las que venís como ponentes y a todas las personas que estáis asistiendo y que os veo en el chat decirnos cosas. Sin más dilación voy a empezar este seminario sobre buen liderazgo, este seminario de hoy, presentando a la primera de nuestras ponentes, es Paula Ruiz Torres, y nos va a hablar sobre liderazgo femenino sostenible. Os voy a contar un poco quién es Paula Ruiz. En la actualidad ella es coordinadora confederal de la Unión de Técnicos y Cuadros de la UGT, en la actualidad desde 2013, y también es vicepresidenta de Europadres. Es una organización sindical de ámbito europeo que representa a 6 millones de profesionales y directivos y directivas de Europa. De su formación académica, amplia y especializada, pues destacaría, para no alargarme, es licenciada en Traducción Jurídica y Jurada e Interpretación de Conferencias Inglés-Alemán por la Universidad de Granada y la Thames Valley University de Londres. Y en cuanto a su perfil profesional,
ya. Paula Ruiz Torres es funcionaria de carrera, es en concreto profesora de inglés en enseñanza secundaria, y además de las tareas docentes en secundaria, también ha impartido docencia como profesora asociada en la Escuela de Magisterio en la Facultad de Letras del campus de Ciudad Real en la Universidad de Castilla-La Mancha, varios años. En el ámbito de la representación sindical, en el marco de su sindicato, su UGT, ha desempeñado a lo largo de muchos años diversos puestos, como el de secretaria regional de Enseñanza Pública de Castilla-La Mancha, representante regional en el Consejo Escolar Regional de Castilla-La Mancha, o en los programas representante de UGT en los programas TARPRO, Movilnet, AFEMANET y ANFEMANET de Europadres, hasta su puesto actual como miembro, como ya os he dicho, del Comité Ejecutivo y vicepresidenta de Europadres, donde es además responsable de esta red FEMANET y además coordinadora confederal de la UPC de UGT. Bueno, yo también me he tropezado un poco, pero creo que estás presentada, Paula. Cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Yanna, por esta presentación. Muchísimas gracias, en primer lugar, al director de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, a Jorge Torrens, y además enhorabuena por este cuarto ciclo de seminarios sobre igualdad, empleo, conciliación y violencia de género en general y en particular por la ponencia, por invitarme a participar con la ponencia que me toca hoy, que es el buen liderazgo, para hablar de liderazgo femenino sostenible. Una vez más, enhorabuena por ser el cuarto año consecutivo en el que se celebran este ciclo de seminarios que, como Yanna acaba de mencionar, son tan importantes y son tan ricos y enriquecedores, tanto para las que hemos tenido la suerte de asistir como ponentes, como para cuando hemos sido alumnos al otro lado de la pantalla, ¿no? Y en estos tiempos tan convulsos en los que estos sistemas todavía virtuales que no híbridos nos permiten llegar a sitios donde antes no llegábamos, pero también nos queda esa sensación, ¿no?, de la falta de sensibilidad hacia la humanización, ¿no?, de las relaciones personales, que parece que la hemos perdido. No obstante, a ver si el año que viene tenemos la suerte de que ya lo podemos hacer de manera presencial y también virtual, y nos podemos reencontrar todos. Voy a empezar hablando un pelín sobre el ámbito en el que yo trabajo, es en el ámbito sindical, tanto estatal como europeo, como ha dicho Yanna. Yo trabajo en la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT, donde soy la coordinadora confederal, y es el que corresponde a los grupos 1, 2 y 3 de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de la OIT, es decir, directores y gerentes, profesionales científicos e intelectuales y técnicos y profesionales de nivel medio. Y es por ello que voy a hablar hoy del liderazgo y de los distintos modelos de liderazgo, porque estamos muy pendientes del desarrollo, del desarrollo profesional de las mujeres directivas. En Eurocadres, que es el Consejo de los Cuadros Europeos, donde tenemos una representatividad en relación con 6 millones de profesionales y directivas y directivos, podemos decir que ya se constituye entre profesionales y directivos, no directivas, que ahora después hablaremos de ese dato, de un 45% de la población activa a nivel europeo y a nivel estatal del 35%. De todos ellos, en su conjunto, las mujeres constituyen el 31,37% de dirección y gerencia, el 68,69% del grupo 2, que son profesionales científicas e intelectuales, sobre todo de salud y enseñanza, que son 2 sectores que están muy feminizados, y del grupo 3, que son técnicas y profesionales de nivel medio, son el 43%. Y es que tenemos que afirmar que hoy en día la incorporación de la mujer al mundo laboral asalariado ha sido uno de los acontecimientos socioeconómicos más señalados de los 2 últimos siglos, ¿no? Y ha habido varios factores que han contribuido a que esto sea así, ¿no? Factores demográficos, económicos, sociales, familiares, personales, pero quizás la clave se encuentre en el papel que el trabajo per se representa en el mundo contemporáneo, ¿no? Y es que el trabajo se ha convertido en una institución, una especie de institución social que tiene características propias, y el desempeñarlo nos da una serie de coordenadas de referencia y define una forma de ser visible en sociedad, porque nos permite como mujeres participar en lo público a través de instituciones y organismos más amplios, como podría ser la empresa o el propio sindicato, que es donde trabajo yo, ¿no? Y ya hablando de trabajo,
tenemos que decir, como todas y todos sabemos, que las diferentes brechas de género están afectando especialmente al colectivo de trabajadoras y trabajadores que representamos en la Unión de Técnicos y Cuadros, que son profesionales y directivos. Se encuentran en el epicentro de lo que llamamos el nuevo mundo del trabajo, en el que está marcado fundamentalmente por una cuarta revolución industrial, el de la era digital y tecnológica, y las repercusiones que va a tener el nuevo mundo del trabajo del presente y del futuro. Y además de una serie de tendencias globales como son la digitalización, el cambio climático, el cambio de tendencias en el consumidor, tenemos que hablar de una de las tendencias más sólidas a nivel mundial en relación con el empleo, que es la sostenibilidad. Y es aquí donde vinculamos la dirección y la sostenibilidad, modelos de liderazgo, buen liderazgo sostenible. Entendida ya no solo como la necesidad de reducir la huella ambiental de las empresas, sino que las empresas y las administraciones públicas puedan adoptar un papel activo para poder regenerar y salvar al planeta, ¿no? Y contribuyendo así a lo que son los objetivos que se han plasmado en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Porque esta agenda tiene una postura claramente feminista y definimos ahí la igualdad de género como un mecanismo imprescindible para conseguir alcanzar los 17 ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque si los incorporamos tendremos mayor capital humano para que se puedan hacer efectivos en la fecha prevista, que como acabo de decir es el 2030, ¿no? En la actualidad, el 57% de las empresas que se han encuestado están trabajando en cuestiones relacionadas con igualdad y diversidad y lo hacen a través de planes de igualdad, políticas de conciliación, pero aunque nos pueda parecer que hay bastante camino recorrido, el camino todavía es muy largo porque ya el Foro Económico Mundial dice que solamente el 34% de las mujeres ocupan puestos directivos y eso es muy poco si queremos alcanzar la plena igualdad, ¿no? Sin duda alguna, la visión que se tiene cada vez más de las mujeres en el entorno de trabajo está mejorando, o al menos eso parece, y hoy en día la sociedad ya está empezando a cuestionar muchos comportamientos que hasta este momento eran considerados como normales, eran considerados como masculinos, eran normales y si la mujer no lo adoptaba era un comportamiento anómalo. Y si las empresas no empiezan a considerar que las mujeres tienen un comportamiento que las permite ser directivas por ser mujeres capaces y no por un sistema paralelo, como dicen algunos, o unos sistemas que no son, no compiten en igualdad de condiciones con los hombres, pues estaremos entrando también en el juego de cuál es la reputación que tienen las empresas y cuál es el deseo que tienen las mujeres de trabajar en determinados sitios en función de si se las va a considerar por su capacidad como para desempeñar puestos de dirección, ¿no? Por ello la cultura corporativa se está reenfocando para que se transformen las disparidades que están basadas en el género y que hacen que se elija a una mujer o a un hombre para un puesto de dirección. Y en ese sentido, la propia dirección también desempeña un papel fundamental, ¿no? El futuro del trabajo, como acabo de decir, es frenético y se está experimentando ya a nivel laboral, como hemos podido experimentar durante el último año y medio, en plena pandemia, en la que hemos tenido que atender un montón de tareas para las que no estábamos preparados y preparadas, pero nosotras como mujeres y en puestos de dirección hemos tenido que asumir no solamente el trabajo de la empresa, sino el trabajo del hogar, lo cual nos ha restado en muchos momentos competitividad porque no hemos sido capaces de tener el tiempo que otras personas, hombres fundamentalmente, sí han tenido para poder estar en lugares en los que nosotras no nos daba el tiempo, ¿no? Estamos abogando desde la Unión de Técnicos y Cuadros y sobre todo desde Eurocadres por impulsar el crecimiento verde y la transición ecológica y sobre todo por poner en valor la aportación femenina al sector del medio ambiente, porque si queremos liderar el cambio lo tenemos que hacer en un contexto social, político y económico como en el que estamos inmersos y vamos a requerir una adaptación continua que nos permita recuperar la confianza y fortalecer nuestro compromiso con los diferentes grupos de interés, ¿no? Tenemos que ser lo suficientemente ambiciosos como para hacer un llamamiento a que esto va mucho más allá y que tiene que abarcar a toda la sociedad y tenemos que pensar que el liderazgo femenino tiene un gran valor.
Venimos de una sociedad de liderazgo que está más ligada, como he dicho anteriormente, a valores masculinos, independientemente de que estuviera ejercido por mujeres. Y hay mujeres que han tenido que adoptar modelos de liderazgo masculino para mimetizarse en un medio que ya les era bastante hostil. Hay también otras cualidades que hay que poner en valor, como son la empatía, la escucha activa, la sensibilidad, el trabajo en equipo, que son cualidades que generalmente aportan las mujeres y son cualidades que no se han validado o no han tenido un valor reconocido dentro de la alta dirección y que ahora están empezando a tenerlo. Y el tener esta visión diferente de liderazgo nos va a permitir que coloquemos la sostenibilidad en el nivel donde se toman las altas decisiones, en la alta dirección, y que el liderazgo femenino por fin forme parte de este sistema sin excluir por ello a los hombres, porque también hay hombres que están trabajando en el liderazgo sostenible. Y es un tema complejo porque parece que es que queremos dar espacio únicamente a las mujeres, pero no es eso, es que las mujeres tienen que tener su lugar y los hombres tienen que tener su lugar, pero tenemos que hacerlo compatible no solamente para que haya sostenibilidad, sino para que podamos trabajar de manera conjunta, no solamente hacia el liderazgo, sino hacia un buen liderazgo y que este liderazgo sea sostenible. No puede ser que la sostenibilidad sea un tema que se trate en las páginas de sociedad con la economía, con la propia estrategia de las empresas y con la propia ideología de un país, ¿no? Y el compromiso de un país hacia la sostenibilidad. De hecho, a mayor porcentaje de mujeres en los órganos de toma de decisiones en las empresas, más medidas se adoptarán para impulsar la sostenibilidad y generar un impacto social y medioambiental, ¿no? Hay un informe del Women in Business de 2020 que analiza empresas de entre 50 y 500 empleados, tanto cotizadas como no cotizadas, que dice que en España las directivas en ese año, en el año pasado, el año 2020, se sitúan en el 34% por segundo año consecutivo, lo que supone un estancamiento tras la evolución positiva que se había producido en los 2 últimos años, ¿no? En los que habían pasado del 27 al 30% en 2019 y del 30 al 34% en 2020, ¿no? Y a nivel mundial, si nos estamos quejando de que en España el 34%, solamente el 34% de las mujeres ocupan cargos de dirección, a nivel mundial el porcentaje de mujeres que lo ocupan baja al 30%. Y la verdad es que a pesar de esta ralentización, es cierto que las empresas cada vez están invirtiendo más en desarrollar el talento femenino. Porque la verdad es que tenemos que concienciarnos y concienciar de que la capacidad de encabezar equipos no corresponde únicamente a los hombres. La rotura del techo de cristal o de cemento armado, como lo llaman algunos y algunas, pues está haciendo que algunas empresas empiecen a replantearse lo que se entiende por liderazgo femenino. Tenemos que intentar incrementar la presencia de la mujer en todos los niveles, escalas, en ámbitos de las organizaciones, especialmente en la alta dirección. Y puesto que representamos el 50% de la población, también tenemos que estar representadas en el mundo empresarial. El informe del Instituto McKinsey de este año dice que aproximadamente el 50% de la fuerza laboral está representada por mujeres, pero eso no se traduce en que ese 50% sea el que representa, tiene cargo o ostenta cargos de representatividad en la alta dirección. Y el Foro Económico Mundial también estima que en el futuro 2 de cada 3 personas egresadas con titulaciones universitarias y máster serán mujeres. Por lo tanto, parece que hay una disparidad o un desequilibrio entre quienes salen de la universidad, quienes tienen una formación académica superior y quienes ocupan los puestos de dirección, ¿no? El hecho de que 2 de cada 3 mujeres en el futuro ostenten esas titulaciones hará que las empresas tengan mayor oportunidad de seleccionar a personal cualificado y habrá que pensar en qué estrategias podrán permitir retener el talento y el capital humano, ¿no? Uno de los aspectos que más deberíamos tener en cuenta es que hay estudios internacionales que ya demuestran que las mujeres directivas incluyen en su proyecto laboral los temas medioambientales, sociales y de gobierno en mayor medida. Se centran generalmente en el valor añadido a largo plazo para todas las interesadas. Pero volviendo a los ODS de las Naciones Unidas, tenemos que decir que hay otro informe que es el de Better Leadership, Better World. Las mujeres que están en los equipos de alta dirección aportan competencias que se consideran clave para que se cumplan estos ODS, sobre todo en gestión ambiental e inclusión social.
Bueno, quiero decir también que tenemos que hablar de los diferentes modelos del liderazgo. Hemos hablado de que hay mujeres que tienen que mimetizarse en un entorno masculinizado para adoptar modelos masculinos que sean admitidas en un entorno en el que de otra manera les sería hostil y no podrían llegar, pero no necesariamente esos modelos son los buenos ni han sido los buenos, ¿no? Porque la lista de los principios del liderazgo es tan extensa que nos lleva siempre a pensar si existe el líder o la lideresa perfecta y si serán superhombres o supermujeres, pero ¿existe realmente un liderazgo masculino y uno femenino? Según he estado investigando un poco, parece que más de hablar entre modelos de liderazgo femenino y masculino, lo que hay que distinguir es entre buen liderazgo y mal liderazgo independientemente del sexo, ¿no? Y aunque parece que es un tema recurrente hablar de diferentes modelos de liderazgo y que son muy diferentes, creo que hay patrones de liderazgo de ambos sexos que son dignos de analizar y sobre todo ver cuáles son los que más nos interesan para que el liderazgo sea bueno independientemente de que sea masculino o femenino, porque lo que no queremos hacer es que haya mujeres en puestos de dirección y sigan mimetizando y sigan adoptando roles masculinos para poder estar ahí. Lo mejor sería sacar lo mejor de los roles masculinos, de los roles femeninos, de manera que desembocara en un liderazgo positivo y fuera un buen liderazgo y fuera sostenible a lo largo del tiempo y pensara también en temas sociales y medioambientales, ¿no? En Europa las mujeres somos el 60% de las egresadas universitarias. Sin embargo, menos de un tercio de los directivos de las pequeñas y medianas empresas son mujeres. Y en las 50 empresas europeas más importantes que cotizan en bolsa, solamente el 10% son mujeres directivas. Es decir, las mujeres europeas nos formamos, pero no ascendemos a las empresas. ¿El comportamiento masculino y femenino incide en esto? Sí. Los hombres tienden a ser más autoritarios y orientados a la tarea, suelen ser más agresivos, más emprendedores, independientes, autosuficientes, dominantes, competitivos, racionales, pero es el modelo en el que se han formado y en el que les han enseñado que es en el que van a triunfar. Las mujeres tendemos a ser más democráticas, más orientadas a las personas, a las relaciones. Solemos mostrar más interés por los demás, tenemos más capacidad de escucha, dirigimos los equipos con mayor empatía, con lo cual parece que hay menos tensión, somos capaces de ser más flexibles a la hora de empatizar no solamente con los problemas que se puedan estar desarrollando entre las personas que conforman los equipos, sino con las relaciones que pueda haber fuera, los problemas que pueda haber fuera de la propia empresa. Y eso nos da un valor añadido que hace que los equipos quieran trabajar a cargo de mujeres, ¿no? Y hasta ahora no se había tenido en cuenta esta serie de valores porque eran considerados como valores muy femeninos y que no aportaban valor añadido. Pero en una época en la que el mundo del trabajo está cambiando tanto y ahora apostamos más por la individualización en lugar del trabajo en equipo y la individualización dentro de los equipos, porque seguimos trabajando en equipo, es tan importante, tenemos que darle el valor que necesita a cada uno de los individuos y para eso las mujeres parece ser que estamos más capacitadas que pueden estar los hombres, también quizás por la forma que hemos tenido de educarnos a lo largo del tiempo. Por eso hablo de que un modelo masculino o un modelo femenino, no, yo creo que hay que confluir para que tengamos un buen modelo de liderazgo, ¿no? Las diferencias no están establecidas en los genes, no lo pienso, sino que la educación femenina tradicional ha sido más humanista frente a una educación más científica, tecnológica que han tenido los hombres, ¿no? Y parece claro que esa capacidad afectiva y de red y de capacidad de tejer redes está siendo de gran utilidad para las empresas porque parece que el liderazgo que hoy se estila, el que está en boga, es el liderazgo transformador, ¿no? Que consiste en estimular el crecimiento de los colaboradores, puede considerarse un estilo más feminizado, ¿no? Puesto que se le está concediendo, como he dicho anteriormente, un trato más específico al individualizado y al desarrollo de los colaboradores. En España existe una industria muy concreta que es la tecnológica que está experimentando una gran transformación y cada vez tenemos más empresas de este tipo lideradas por mujeres. Por ejemplo, las filiales españolas de Google, que está, por ejemplo, la española está dirigida por Francisca Clemares, Facebook tiene a Irene Cano, eBay a Susana Voces, LinkedIn tiene a Sarah Harmon, IBM tiene a Marta Martínez o Microsoft tiene a Pilar López.
Y bueno, yo creo que tenemos buenos modelos de liderazgo en los que inspirarnos y como vemos son mujeres, ¿no? Entonces tenemos que analizar y yo recomiendo que se analicen cuáles son las pautas de liderazgo de las ejecutivas recién mencionadas, ¿no? En estas grandes empresas, y la conclusión para mí es rotunda. Liderazgo y masculino han ido de la mano durante mucho tiempo, pero es suficiente para darnos cuenta de que no ha sido suficiente y que ha sido una asociación errónea, ¿no? Puesto que a día de hoy hay muchos estudios y una realidad que nos golpea, que de los resultados de las organizaciones dirigidas por mujeres nos dicen más bien lo contrario, que los hombres que quieran triunfar como líderes quizás deban feminizarse, ¿no? Esto también nos puede servir para inspirar a que las niñas del futuro quieran ser mujeres directivas trabajando no solamente en empresas tecnológicas, también pueden ser empresas de otros ámbitos, pero que puedan aspirar a puestos de dirección porque tengan modelos en los que puedan ver un espejo de cara al futuro. Y me gustaría hablar sobre el liderazgo de la mujer en la era post-COVID en términos laborales de manera muy sucinta, porque me imagino que me estoy pasando el tiempo, ¿no, Yana? Y hay opiniones de todo tipo. Hay escépticos que dicen que cuando amaine la pandemia seguiremos siendo los mismos, menos, pero los mismos porque el coronavirus ya se ha cobrado más de 1,5 millones de vidas, y otros que afirman que el virus va a cambiar la forma en que vamos a vivir. Pero tenemos que pensar en qué mundo nos espera, qué rumbo tenemos que tomar, y es cierto que nosotras vamos a ser capaces de liderar la era post-COVID. Pues hay quien optará por ver el desenlace del sofá, pero desde el sofá solo se ganan las partidas al parchís, ¿no? Sí es verdad que la pandemia ha acelerado el cambio, que se necesitan líderes y lideresas humanos, humanas, empáticos, que apuesten por la comunicación y un trabajo en equipo, porque la pandemia ha obligado a posponer revoluciones contra el cambio climático o los derechos de las mujeres, pero también ha acelerado los cambios, como el teletrabajo, la digitalización, que puede favorecer o perjudicar la conciliación. Y sobre todo nos ha obligado como humanidad a tomarnos un respiro y reflexionar a dónde estábamos, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Y es que hay una cosa, y es que la realidad es que cuando la crisis entra por la puerta, la igualdad sale por la ventana, siempre digo eso. Y cerca del 60% de las mujeres que trabajan en la economía informal ganan menos y corren mayor peligro de caer en la pobreza en estos momentos. Me gustaría decir que hay nuevas reglas del juego, que se puede trabajar diferente, que se puede medir por resultados, que se pueden flexibilizar jornadas y confiar en las trabajadoras y en los trabajadores. Que no queremos un techo de cristal ni de cemento armado, que es un San Benito que nos hemos colgado las mujeres cuando nos preguntamos si sabremos, si podremos o si estaremos a la altura. Pero las mujeres estamos perfectamente preparadas y tenemos que querer dar el paso para alcanzar estos puestos de liderazgo. Porque de hecho, si igualáramos la participación en el trabajo, el PIB en España subiría un 11,5%. Por lo tanto, es rentable contar con el talento femenino. También tenemos que tener otra cosa en cuenta. La pandemia ha visibilizado oportunidades y oportunidades para un nuevo liderazgo ejercido por mujeres y más efectivo en casos de gestionar catástrofes como la sanitaria. Nos hemos dado cuenta que en países como Nueva Zelanda, Taiwán o Alemania han sido países liderados por mujeres que han salido mejor y más reforzados de la pandemia. Podemos hacerlo y creo que debemos aspirar a trabajar por objetivos y por responsabilidad en casa y aspirar a ese modelo híbrido en el que hombres y mujeres podamos sacar lo mejor de nosotros y ser líderes de altura, líderes sostenibles en el tiempo y que miremos por la economía y la sostenibilidad del planeta. Perdonad que me estoy atragantando yo también esta tarde, Yana. Pero ya terminas y ya no te atragantas más. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por tu intervención. Mira, se me ha olvidado deciros que quienes queráis hacer comentarios o preguntas las podéis ir colocando en el chat, las podéis ir colgando en el chat y las recopilaremos y se las haremos a las ponentes al final de las intervenciones, de manera que, Paula, no te vamos a dar feedback ahora, ni vamos a comentar, ni te vamos a decir lo que se ha ido diciendo en el chat, solo agradecerte tu participación. Por ejemplo, Maricruz Cordón Galván por el chat estaba diciendo que efectivamente hay estudios sobre esos valores femeninos en las nuevas generaciones
y cómo muchas chicas solo han sido socializadas en un rechazo a los valores tradicionales femeninos y reproducen ahora, al igual que sus compañeros varones, competitividad, agresividad. Bueno, pues este tipo de comentarios que queráis suscitar para el debate los dejamos para el final de la mesa, Maricruz, y si queréis, pues eso, los comentamos al final. Paso a presentar entonces a la segunda ponente, que nos va a hablar sobre participación, representación y liderazgo sindical de las mujeres. Se trata de Eva Antón, que es responsable desde 2013 del Centro 8 de Marzo, Centro de Estudios, Investigación e Historia de las Mujeres de la Fundación 1 de Mayo. Eva Antón es técnica de igualdad en la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras desde 2006. Está dedicada a diversas tareas, entre ellas la formación en igualdad de género. Es autora de la Guía Sindical para un uso del lenguaje no sexista en las relaciones laborales y en el ámbito sindical. Secretaría Confederal de la Mujer de Comisiones, editado por la Secretaría Confederal de la Mujer de Comisiones Obreras en 2010 en Madrid, y también es autora de la Guía de Buenas Prácticas en el uso de un lenguaje no sexista en la negociación colectiva, también publicada por la Secretaría Confederal de Comisiones Obreras, de la Mujer de Comisiones Obreras en Madrid en 2007. Su formación académica, pues os diré que es doctora en Humanidades, por resumir, por la Universidad de Burgos. Tenemos gente de Burgos y Palencia y Valladolid en este panel de hoy. Yo soy mitad de Palencia, mitad de Burgos, así que estoy muy contenta. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid. También es especialista universitaria en agentes de igualdad entre mujeres y hombres y forma parte de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid desde 2002. Es ponente habitual y docente en diferentes foros y cursos de posgrado, con intervenciones centradas principalmente en temáticas sobre igualdad de género, mujeres, sindicatos, violencia de género, etc. Así como en cursos de formación para los propios afiliados y afiliadas de su sindicato y comisiones obreras, que están dirigidos a representantes sindicales y representación legal de los trabajadores, con docencia en transversalidad de género en las relaciones laborales, en participación laboral sindical de las mujeres, en un montón de cuestiones sobre género y entre ellas también en empoderamiento y liderazgo sindical de las mujeres. Bueno, pues una vez presentada, espero que te sientas reflejada en esta presentación y cuando quieras te escuchamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Yanna, por esta amable presentación, un poco extensa pero bueno. Muchas gracias también, desde luego, a Jorge Torrent y a Eva Fernández Arrué por estos magníficos seminarios un año más y por contar con el Centro 8 de Marzo de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones. Ya ha estado otra compañera también interviniendo o moderando una mesa en otra ocasión, y en general con mi organización, Comisiones Obreras, en la que también ha habido varias compañeras que han intervenido. Y sin más dilación empiezo, porque esto del tiempo pues me tiene un poco preocupada. Voy a intentar compartir pantalla con una presentación. A ver, ¿qué tal lo hago? Bueno, ha salido, ¿verdad? No os oigo, pero doy por supuesto que sí que se ve perfectamente. Bueno, pues... Se ve perfectamente, Eva. Vale, gracias. Bien. Muy bien. Pues... a ver... disculpad, porque ahora lo que no sé es cómo se pasa en la página. Ah, perdón, sí, ya lo veo. Bueno, pues quería deciros que esto del tiempo me tiene muy preocupada. Había hecho un montón de diapositivas, las he reducido mucho, algunas solo para verlas y tenerlas presente, como para ampliar un poco el contexto de la explicación, pero no sé si me habré pasado también cortando. Bueno, en todo caso, también deciros que, como imaginaréis, y voy a centrarlo también en la experiencia de mi organización sindical, principalmente Comisiones Obreras, pero si alguien está aquí representando, como Paula o quizá otras personas de las participantes, otros sindicatos, si quieren aportar su experiencia, pues también más completa será la visión. Quería comenzar diciendo que normalmente cuando se pregunta por la
por la presencia de las mujeres en los sindicatos, tenemos que tenemos que tener en cuenta algunas de las preguntas habituales sobre cuántas hay, si tienen visibilidad, si se las ve, en qué porcentajes, si tenemos presencia en las tomas de decisiones, si se ha integrado las estrategias igualitarias, la acción positiva, la transversalidad de género, si en el caso de estar en las direcciones, puesto que esta intervención va sobre todo también de liderazgo, en qué responsabilidades están, si se cuenta con estructuras sindicales específicas de mujeres e igualdad desde las propias organizaciones sindicales, si tienen recursos, que si hay el aporte fundamental, la garantía de las normas, los estatutos o las normas internas que sean, que fijan y garantizan esa participación y promueven con algunas estrategias igualitarias que aumente o por lo menos se consoliden, si lo que hacen las mujeres en materia de igualdad trasciende el ámbito interno y se transfiere a la sociedad con logros, con avances materiales en materia de igualdad. Y por resumirlo, podríamos decir si fundamentalmente el núcleo de la agenda feminista está ya incorporado en la acción sindical. Habitualmente sí que me gusta también trabajarlo de esta forma más coloquial, decir las mujeres en los sindicatos, de dónde venimos en el sentido de trazar esa genealogía feminista sindical, en qué momento estamos en el avance para la igualdad dentro y fuera del sindicato, qué es lo que nos mueve y qué es lo que podemos aportar las mujeres y sobre todo los retos pendientes, ¿no? que queda por hacer. No puedo, ya me gustaría detenerme en estas cuestiones, pero sí es cierto que todo lo que tiene que ver con el imaginario, con el reflejo icónico y el reflejo simbólico del movimiento sindical aparece masculinizado. He cogido esta famosa reproducción del Cuarto Estado del Giuseppe Pellisa de Vulpedo, que fue además popularizado por la película Novecento porque está dentro de esa épica del movimiento sindical, igual que otros que son hitos incuestionables como la huelga general de 1886 que dio lugar a los mártires de Chicago, en la jornada de las 8 horas o la canadiense en España, etc. ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha imbuido a la mayoría de la población, desde luego muchas veces a las propias y propios sindicalistas, de esa épica, esa reproducción icónica que además es representada como un constructo masculinizante. Además, es interesante, me quería detener un poco en el cuadro porque veis que hay en primera plana, están marchando los líderes, ¿no? de este nuevo proletariado, y hay una mujer en la que aparece diciendo, por favor, no te metas en estos líos porque tenemos una mujer sosteniendo a un niño, etc. Esto me ha recordado que hay una página web que hace relecturas de género y en la que a esto le habían dicho, bueno, y cuando le habían puesto un diálogo imaginario de cuándo vas a encargarte tú un poquito del chico, ¿no? Bueno, en cualquier caso sí que vemos que hay el liderazgo indiscutible de los hombres que marchan en las primeras posiciones, y si fuéramos un poco más al fondo ya veríamos alguna mujer muy desdibujada. Esto no quiere decir que no, obviamente, esto parto de que lo tenemos muy claro todo el mundo, no hubiera mujeres trabajando, no hubiera mujeres en ese nuevo proletariado industrial, no, incluso en peores condiciones, igual que menores, y no hubiera mujeres en el movimiento, incipiente movimiento sindical surgido a raíz de la revolución industrial. El movimiento obrero, o como le queramos decir, es importante porque es nuestra genealogía, es importante. Me hubiera gustado también poner ahí un recordatorio de las grandes, Clara Zetkin, Flora Tristán antes, Rosa Luxemburgo, bueno, pues todas estas que conocemos en España, Virginia González Polo, Teresa Claramunt, también Federica Monsens, etc. ¿no? Y
las miles y miles de mujeres que las acompañaban, porque desde luego ellas tampoco hubieran podido llegar sin el empuje solidario, codo a codo, muchas veces anónimo, de generaciones de mujeres entregadas a esta lucha también sindical, a la que añadieron además reivindicaciones específicas que concernían a las mujeres. Digamos que ampliaron el contenido de las reivindicaciones sindicales. Pero bueno, lo que quería decir es que ese es el imaginario. ¿Por qué se ha cogido una imagen y no otra imagen cuando también había mujeres, también había obras? Aquí he puesto alguna, pues porque el movimiento sindical también ha sido atravesado por los sesgos de género, los sesgos patriarcales, por los que se ha construido la cultura, evidentemente, no son, y por tanto han estado constreñidos, limitados con esa visión androcéntrica, en la que lo de ellos representa lo universal, lo de las mujeres representa solo lo particular. Sabemos que una de las principales tareas del feminismo es la denuncia del androcentrismo. Esto viene como una de las bases principales, y que dentro de esa denuncia de ese sesgo androcéntrico tiene que ver con la recuperación de las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos, cuando esta perspectiva feminista también ha entrado por la vía de los estudios de género generados a partir de los años 60-70 del siglo pasado en los ámbitos de conocimiento, pues se han empezado a recuperar, ¿no? Aquí también tiene que ver esta cuestión con que tengamos en cuenta que normalmente, como ha pasado en la medicina, en el propio lenguaje, en el arte, la historia, etcétera, muchas de la memoria sindical ha estado atravesada con ese sesgo de género, ha estado generizada, con lo cual se ha desvalorizado las aportaciones de las mujeres, cuando no se han invisibilizado totalmente. Además, el movimiento sindical se crea en torno a las relaciones laborales, y sabemos que una de los frutos de la división sexual del trabajo precisamente es ese mundo desigual ofrecido de manera desigual a mujeres y hombres, ¿no? Es decir, el principal efecto es que deriva a las mujeres al trabajo reproductivo, en teoría, porque sabemos que mujeres trabajadoras han trabajado siempre, han trabajado, las mujeres de las clases humildes, han trabajado dentro y fuera, han trabajado a veces en peores condiciones, pero es verdad que a ellos les deriva al ámbito público, al ámbito de la producción. Bueno, pues estas cuestiones eran solamente para movernos en lo que sería el marco. Tenemos que tener en cuenta cómo, para hablar de las mujeres en los sindicatos, lo que pueden aportar y lo que pueden hacer, cómo es la situación laboral de las mujeres, que es verdad que según van pasando los años, a veces hay avances, a veces también hay retrocesos antes, pero que un panorama, si tuviéramos que trazarle a brocha gorda con unos términos más cualitativos, diríamos que se caracteriza por menor acceso al empleo. Sabemos que hay un porcentaje de mujeres, una cifra importante de mujeres ancladas en lo que el INE denomina tareas del hogar. Hay, por tanto, más inactividad y más paro, y además la presencia en el paro es más prolongada, tienen menos acceso al primer empleo, cuando entran y salen con más frecuencia, etc. Y cuando están en el empleo tienen esa doble segregación, la horizontal y la vertical, que limita mucho las posibilidades laborales, generando esos espacios laborales feminizados que, fruto también de esa visión patriarcal, se desvalorizan, tienen en general peores condiciones, en general también peores salarios, etcétera, ¿no? Bueno, sabemos que además un fenómeno que es una fuente de discriminación indirecta tremenda, como es la contratación a tiempo parcial, está prácticamente feminizada, además de manera estanca, porque una vez que entran es muy difícil que
que pasen a jornada completa, lo que es un diferencial con respecto a los hombres. Sabemos que 7 de cada 10 empleos a tiempo parcial son de mujeres, discriminación salarial y salarios más bajos de media, etc. Bueno, por tanto, tenemos este panorama en general. Puede haber avances, pero también con la misma, también tenemos que estar muy alertas porque puede y los hay además constatables retrocesos. En general decimos que es un sistema doble, patriarcal y capitalista en su vertiente neoliberal, que a las mujeres las levanta obstáculos añadidos. A las mujeres en general ese menor acceso a los recursos, entre ellos el empleo, pero también el tiempo, la educación, en muchos ámbitos del mundo. Sabéis que pasa esto, determinados derechos, pero lo que nos concierne en este entorno más de esta intervención es sobre todo el empleo de calidad y las condiciones laborales igualitarias. Por lo tanto, nos limita mucho en ese espacio de lo material, lo económico, porque garantiza la independencia económica y la autonomía de las mujeres. Pero en nuestro caso, además, en el caso de las mujeres, hay otros dos pilares de obstáculos, otras dos ramas o ramajes que tienen que ver con lo que hablábamos de la visibilidad, el orden cultural, el orden simbólico que marca lo que pensamos, que valoramos socialmente, que transmitimos a las nuevas gentes que se socializan, etcétera, ¿no? Y el orden del reconocimiento, que decimos por abreviar, y el orden de lo político, la importancia de estar en aquellos ámbitos en los que se decide y por tanto contar normas que garanticen la presencia de las mujeres. Bueno, una de las preguntas que nos planteábamos es lo importante que es contar dentro de las organizaciones sindicales con estructuras específicas de mujeres e igualdad. Esto y que formen parte correspondiente de los órganos de dirección de primer nivel para garantizar, porque estas estructuras, por su propia definición, es ahí donde descansa el corazón de la acción sindical en igualdad de género, ¿no? En el caso de comisiones obreras, desde su propio nacimiento, aún antes, desde la prehistoria, cuando se estaba ya avanzando desde la Asamblea de Barcelona para configurarse, se cuenta con una estructura específica que en aquellos momentos, estamos hablando de julio del 78, aún antes de la Constitución del 78, ya se declaraba no solo partidaria de la igualdad formal, sino de la igualdad real, y que trabajaba por la doble discriminación, decían esos documentos fundacionales que luego se han mantenido, han desarrollado, se han ido adaptando a los tiempos, pero no han perdido esa esencia de trabajar contra la doble discriminación de clase y de sexo. Y esta es la que forma parte de nuestra genealogía. Ahí enlazamos con todos esos movimientos emancipadores en los que la cuestión material era fundamental para lograr avanzar en igualdad legal, ¿no? Bueno, pues no me quiero entretener, ha pasado mucho, desde luego, 40 años como poco, desde la creación de las secretarías y siguen cumpliendo su función. Otros sindicatos estatales, internacionales, también han ido creando sus organismos de igualdad. Quiero decir que en el 78, en esta etapa, Comisiones fue pionera, pero nos parece muy buena idea que esto haya cundido y que desde luego todos hayan ido teniendo este tipo de estructuras tan necesarias para empujar en esta dirección. Bueno, ¿cuánto es la presencia en el máximo órgano de dirección, que es la Comisión Ejecutiva Confederal? Cuando veíamos antes la foto de Begoña San José, que fue la primera secretaria, cuando estaba en el primer congreso apenas había 3 mujeres, eran un 7%. En el último congreso, hasta ahora, porque ya sabéis que pasado mañana tenemos el 12 congreso, no es previsible para nada que esto vaya a ir a peor, pero bueno,
En el último congreso ya teníamos el 50%, es decir, ya se había ido trabajando. Hay que decir que, dada la dimensión de esta intervención, he quitado todas las diapositivas que iban nombrando congreso a congreso lo que se iba metiendo en los estatutos para garantizar ese avance de las mujeres en los máximos órganos de dirección, lo cual obviamente tampoco quiere decir que en cascada fueran así en todas las organizaciones que se confederan, es decir, en todos los niveles confederados, pero marcaba una pauta y los estatutos también recogen esa pauta de la paridad, de la presencia equilibrada y la existencia la exigencia de listas cremalleras. Esta otra parte de este otro recuadro es del 2018, cuando previo, pocos días a la huelga general feminista del 2018, en la que se hablaba las mujeres en las comisiones ejecutivas confederales, que lo publicó el diario.es. Aquí vemos que hay más porque habían quitado a los secretarios generales, ¿no? Hay un porcentaje mayor. Pero bueno, nos da ideas. También decir que en todo este trayecto ha habido mujeres secretarias generales de distintas federaciones y distintos territorios. Si bien han sido muy episódicas, las ha habido, pero no han sido la tónica general. ¿Cómo es posible entonces que tengamos esa idea que sigue manteniéndose, porque lo oímos muchas veces, de los sindicatos como espacios de poder masculino? ¿Y cómo es posible que en esa dinámica de funcionamiento democrático de los sindicatos las mujeres no tengan esa presencia que normalmente podrían tener en cualquier caso? Bueno, primero, no hemos hablado de los porcentajes de afiliación, luego me refiero. Pero por ir avanzando sí que hay algunas cuestiones básicas a tener en cuenta. En primer lugar, que los sindicatos han sido configurados tradicionalmente desde esa perspectiva masculina del sindicato como espacio de poder. Los espacios de poder no ha habido hasta épocas recientes mujeres, excluidas a partir del nacimiento de las democracias modernas, de los derechos de ciudadanías, ha ido costando introducir, recuperar o tener esa presencia. Pero además hay muchas cuestiones que tienen que ver con los mandatos de género, los mandatos patriarcales, por decirlo así, que las personas, mujeres y hombres, vamos incorporando en los procesos de socialización, sobre todo cuando en épocas pasadas, no hace tanto, eran tan rígidos y tan inflexibles en esa escuela segregada que pues, la gente de mi generación la habrá vivido. Y las mujeres han sido además socializadas para no participar en el poder. Se ha exaltado esa figura de la mujer callada, obediente, la reclusión en el ámbito doméstico, el que ceda el protagonismo y la representación a los hombres de la casa, etc. Y cuando no se cumplía, además, se activaban toda una serie de mecanismos para desprestigiar a las mujeres que desafiaban esas reglas, ¿no? Desde el descrédito, la desconfianza, prejuicios, el desgaste, etc. Además, cuando han ido entrando en las organizaciones, han tenido que sobrellevar a los muchos obstáculos laborales, que sabemos que son añadidos con respecto a los hombres de su grupo social, muchos otros específicos de género, inercias, estereotipos por las que se les iban encargando cuestiones menores, porque mujeres afiliadas que hicieran trabajos desde la base también siempre ha habido, ¿no? Un poco el filtro estaba en ir aumentando en la participación en ámbitos de estructura, de organización y de poder, ¿no? Y sobre todo uno de los grandes obstáculos que también se encuentran en la vida laboral, que es la derivada de las obligaciones o cargas, obligaciones familiares por la ausencia de corresponsabilidad de servicios públicos de cuidado, ¿no? Es decir, es que esto es un elemento de primer orden que hace que las mujeres dispongan de menos tiempo y, por tanto, de menos posibilidades de dedicación a algo que al final a lo mejor es una forma de militancia o de compromiso, como es la actividad sindical.
¿En qué momento estamos ahora a las puertas del 12 Congreso que tiene lugar pasado mañana, ¿no? Bueno, hemos aumentado en afiliación también muchísimo. Del 17% de mujeres afiliadas que había en el primer Congreso, ahora ya estamos en el 46,5%. Es decir, somos cerca de 500.000 de mujeres afiliadas. Tenemos un 41% de mujeres delegadas, en las ejecutivas ahora mismo hay más, incluso más mujeres que hombres, y sobre todo un dato cualitativo importante es que las hay en las de organización. Y quiero decir también que ha habido un incremento importantísimo en mujeres secretarias generales. Tenemos en las dos principales federaciones, la de Industria y la de Federación de Servicios a la Ciudadanía, dos compañeras, las pongo aquí porque nombrar a las mujeres, individualizarlas y conocerlas es también una tarea emancipatoria. Y bueno, luego os hablaré de las territoriales. Sí que quería deciros que es importante también trabajar con las mujeres. Voy a ir recortando un poquito porque es importante saber que para que las mujeres den el paso, los compañeros muchas veces tienen que dar un paso atrás o un paso al lado, que es importante también formar a toda la estructura en igualdad de género, en perspectiva feminista o como lo que llamamos llamar, por esa visión crítica y transformadora, emancipadora, porque las desigualdades se han naturalizado muchas veces y no siempre se perciben, es decir, y también, bueno, esa cuestión de la recuperación de la genealogía, crear redes y estructuras de igualdad, tener claro que las tenemos, que no tenemos que contribuir tampoco, o no deberíamos, a ese desgaste patriarcal que llevan a todas las mujeres que hacen tareas de liderazgo, avanzar en corresponsabilidad y desde luego dotarnos de normas y medidas internas. Bueno, os decía que además uno de estos saltos cualitativos que damos ahora es que tenemos 9 secretarias generales, algunas de territorios afiliativamente muy importantes, todos son, desde luego, pero bueno, en términos de número está la secretaria de Andalucía, de Madrid, País Valencià, también Extremadura, Euskadi, Cantabria, Galicia, etc. Es decir, tenemos ya en primera línea una buena cantidad de mujeres que sin duda serán una masa crítica para llevar los temas concernientes en los espacios correspondientes. Bueno, en el ámbito internacional también hay muchas mujeres dirigentes en organizaciones muy potentes. No voy a detenerme, ya me gustaría. Esta además es información que me ha proporcionado una compañera que se maneja por los ámbitos internacionales. Hay muchas más. Esto es para romper la idea, el prejuicio de que los sindicatos son organizaciones masculinas que refrenan la participación, que taponan la participación de las mujeres. No es todo maravilloso, pero se notan avances. Querría decir, ¿es distinto el liderazgo de las mujeres? Esta cuestión que ya ha salido antes con Paula. Bueno, sabemos, como dice ONU Mujeres, que por efecto de su socialización las mujeres consideran el poder de manera diferente, le dan otro valor, les interesa más el aspecto relacional y por tanto contribuyen muchas veces más a la transformación. Sin embargo, hay un riesgo en esta visión esencialista. Conocemos también otras mujeres líderes que son mujeres y no han trabajado para nada, antes al contrario, para impulsar la igualdad. Sabemos que se requiere una masa crítica de mujeres, no vale con que esté una, ya se decía también antes, sino tiene que haber un porcentaje mínimo. En la cumbre de Atenas del 92 se estableció la paridad de las mujeres como un elemento intrínseco de cualquier organización democrática, pero sabemos que no puede bajar de un tercio por lo menos, ¿no?
Bueno, sabemos también que no hay muchos trabajos, yo por lo menos no los conozco, siempre se han puesto, esto ahora con la crisis de la COVID también se ha puesto de manifiesto, ¿no? Porque había algunos artículos que decían que habían gestionado mejor las mujeres la crisis. Yo no dudo, hay buenos ejemplos, pero podrían contradecirse con otros. Y aquí me gustaría recuperar una de las cuestiones que dice Concha Roldán, la filósofa, en la que dice que ojo con el discurso de la excelencia, que ha sido siempre un arma muy envenenada, porque hoy sirve para elogiarte, pero ese mismo argumento puede servir para discriminarte mañana, que se tengan en cuenta que aquellas sociedades dirigidas por mujeres, países dirigidos por mujeres, es porque tienen más avanzados sistemas de bienestar, normas más igualitarias, más tolerantes, más trayectoria en mujeres, en participación política de las mujeres, etc. Es decir, que hay otros elementos, además de que haya una mujer líder, que merecen ser tenidos en cuenta. En todo caso, sí es verdad algunas de estas cuestiones que se han dicho. Nos falta, en el término interno de las organizaciones, de la mía, tampoco está todo hecho, quedan todavía retos muy pendientes, ¿no? Pero vamos avanzando y ojalá así estuvieran muchas más organizaciones, porque eso significaría que avanzamos también socialmente. Es decir, tenemos que romper más veces el techo de cristal en la alta dirección. Tenemos que romper la segregación de la asignación de las responsabilidades, que ya hemos visto que con este avance cuantitativo en las secretarías de organización es importante, se está dando, pero desde luego tiene que empapar todavía más la estructura. Tendríamos que seguir, esto es además una buena práctica recomendable para otras organizaciones, la cuestión de blindar en estatutos y normas todos esos avances y conseguir que los contenidos fundamentales de lo que se llama agenda feminista estén presentes como una cuestión de autonomía, de igualdad y de emancipación de las mujeres. Bueno, en nuestra organización hemos empezado, o lleva ya tiempo a nivel de los archivos históricos, a nivel de muchas organizaciones, esa labor de recuperar nuestra genealogía feminista y sindical y de darles la voz, darles la visibilidad y el reconocimiento. Es una organización muy amplia, os podéis imaginar todavía el trabajo que nos queda. Y nada más voy a decir finalmente que todo lo que se avance en liderazgo, participación y representación de las mujeres en los sindicatos revierte además en el empoderamiento, es decir, la autonomía económica de las mujeres. Y ya me callo que voy fatal de tiempo. Nada, muchísimas gracias. Yo os mando mensajitos en privado, pero me da pena interrumpiros porque están súper interesantes las intervenciones, la verdad. Bien, pues sin más, sin hablar más ni comerme yo más tiempo para que podáis hablar vosotras, voy a presentar a Ana Benítez-Aramendia, directora corporativa de Recursos Humanos del Grupo FCC y fundadora de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, que nos va a hablar sobre el nuevo modelo de liderazgo en las empresas. Ana es licenciada en Derecho y Asesoría de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas y CAE. Es máster Executive en Recursos Humanos y ha participado en el programa ejecutivo de mujeres en la alta dirección de ESADE. Y socia fundadora de, no sé cómo lo decís, de EGECON. Vale, vale. Bueno, voy a ser súper breve porque antes he hecho una presentación muy larga y me tiráis de las orejas con razón. Ha sido también asociada del despacho de abogados Garrigues, pasando luego a incorporarse en el año 2009 a Iberia Líneas Aéreas de España como subdirectora de la Dirección de Servicios Aeroportuarios. En la actualidad, desde enero de 2014, forma parte de FCC, de Fomento de Construcciones y Contratas, ostentando en la actualidad el puesto de Dirección de Recursos Humanos del grupo. Y además, también tiene experiencia docente, ha sido profesora de Derecho Laboral en el Instituto de Empresa y es miembro de la Junta Directiva de FREMAP en nombre y representación
de su grupo de FCC. Pues nada, me gusta mucho leer vuestros currículos porque, como decía Eva Antón, hay que visibilizar a las mujeres y nuestros méritos, ¿no? Entonces, bueno, aunque sean unas presentaciones, esta ha sido un poquito más breve, pero bueno, es un gusto y un honor, y cuando quieras, la mesa es tuya, Ana. Muchas gracias, Iana, y muchas gracias también por esta invitación y poder participar en el foro. Me ha gustado muchísimo la coincidencia, como pequeño chascarrillo, que mi padre es de Palencia y mi madre es de Burgos. Y digo, al final estamos aquí en una mesa con predominancia de Castilla y León. Es que en realidad es el lobby palentino-burgalés. Sí, ha tenido una buena producción, ¿no? Y encantadísima de ocupar el cartel aquí con Eva y con Paula, que admiro personalmente a las dos y ha sido un lujo escucharos. Yo me voy a referir más al grupo FCC, primero porque tiene una diversidad de actividades y de plantilla que creo que es muy simbólico respecto a otras compañías y que además refleja muy bien mucha de la problemática que luego en el día nos encontramos y a la que se han referido ya Paula y Eva. En nuestro grupo somos más de 60.000 personas trabajadoras. Estamos en más de 37 países, con predominancia en España, donde somos casi 40.000, pero en 37 países. Y es verdad que al grupo FCC se le conoce como una empresa constructora, pero a día de hoy nuestra principal fuente de actividad son los servicios al ciudadano, tales como pues, jardinería, limpieza diaria, gestión de residuos, gestión y mantenimiento del ciclo integral del agua. Tenemos también una parte cimentera, tenemos 7 fábricas de cemento y tenemos también una parte inmobiliaria, que es la gestión inmobiliaria. De hecho, lo que menos tenemos ahora mismo es de construcción, por la falta de inversión y de presupuestos en infraestructuras. Estamos en Madrid terminando el Santiago Bernabéu. Bueno, terminando es es una ilusión todavía, pero estamos en ello. Pero muy poca obra, como sabéis, en España. Bueno, pues todos estos sectores que me interesaba mucho nombrarlos, como todos sabéis, son tradicionalmente masculinos y en los que ha sido muy escasa la presencia femenina. Pues en los oficios que tenemos a lo largo de todo el grupo FCC es difícil en muchos casos reclutar a plantilla femenina. Fontaneros, electricistas, conductores de camiones de basura, ingenieros. De hecho, ahora mismo tenemos una composición de género bastante desequilibrada en el grupo. Solo el 22% de nuestra plantilla es plantilla femenina en la actualidad. Y esto se traduce también en una escasa presencia de mujeres en los niveles jerárquicos del grupo. Solo el 15,8% formamos parte de los equipos de mando del grupo. Además de la reducida presencia de mujeres en el equipo directivo, también se observa, y esto es un común en todas las empresas del IBEX 35, pero en muchas compañías también, que los mandos femeninos se concentran en lo que son las funciones más típicas de soporte dentro de las empresas, pues en legal, en comunicación, marketing y en recursos humanos. Y sin embargo hay una presencia muy minoritaria en lo que serían las áreas más de producción. Quizá más atenuado en nuestra compañía precisamente porque se trata de sectores tradicionalmente masculinizados y de ahí esta diferencia de porcentajes. Para nosotros la diversidad y la presencia de los equipos femeninos es un valor, es una parte del cimiento de FCC y solo concebimos nuestro futuro pues, a través del fomento de políticas de igualdad de género. Es un apartado que desde luego va con nuestra cultura y con nuestra forma de hacer, pero me gusta resaltar también que la diversidad y el liderazgo sostenible, el liderazgo dentro de las compañías, no es una cuestión solo de marca, o sea, no es ya nos apuntamos al carro de la diversidad a todas las compañías y ahora todo es liderazgo femenino, no. Es una cuestión que más allá del marketing y de la estética es una cuestión de cuentas dentro de las compañías. Nosotros afecta a los resultados. Y aquí me refiero a 2 apartados que creo que son muy importantes. Uno, está demostrado que los equipos diversos claramente tienen una mejor productividad a nivel de creatividad, a nivel de innovación y a nivel de gestión de ideas y de trabajo, y eso claramente afecta a las cuentas de resultados de las compañías. Pero por otra parte, tanto a nivel nacional como internacional se nos empiezan a tener muy en cuenta estos aspectos. Vosotros sabéis que uno de nuestros principales clientes es la administración pública y la administración pública se concursa por pliegos. En los pliegos
cuenta desde luego la oferta técnica y la oferta económica, pero cada vez más cuenta cómo haces las cosas, ya no qué resultados obtienes, sino cuántas mujeres tienes en los equipos de mando, cuál es tu brecha de género, cuántas personas ayudas al rescate con víctimas de violencia de género, discapacitados, etcétera. Con lo cual tu propio concurso y tu propia supervivencia en el mercado tiene que ver mucho con el cómo haces las cosas. Lo mismo respecto a nuestros concursos a nivel internacional. Con los fondos y con los bancos con los que trabajamos, se miden lo que ahora se llaman los criterios ESG, que tiene que ver mucho con los criterios ODS y que al final se analiza lo que es environment, social y governance, ¿no? Cómo haces las cosas en tu compañía para ver si queremos ir con ella o invertir en ella o no. Con lo cual el nuevo modelo de liderazgo ya no es solo una cuestión de cuentos, sino que es una cuestión de cuentas dentro de FCC, o sea que tiene un impacto verdadero y real en nuestros negocios. En el nuevo modelo de liderazgo, viendo el tiempo que tengo, pues me gustaría hacer mención a tres cuestiones. Lo primero, el concepto de discriminación estadística, que creo que es un concepto que está claramente equivocado en cómo se está tratando internamente y en la sociedad y que conviene aclarar. Lo segundo, ¿cuál es la diferencia entre discriminación e igualdad? Que creo que son también unos conceptos que conviene tener claros para luego poder hablar y poder llegar a acuerdos dentro de las compañías. Y el tercero, ¿cuál es el nuevo modelo de liderazgo y cómo lo estamos enfocando dentro de FCC? Que creo que estamos siendo bastante pioneros en esto. Con respecto a la discriminación estadística, me ha llamado siempre mucho la atención, además por mi origen de abogada, que en toda la práctica administrativa determinados resultados estadísticos llevaban en la práctica a la convicción de una existencia de una discriminación. Y esta es una confusión sobre la que creo que hay que tener muchísimo cuidado. Primero, porque la prueba estadística no existe en nuestro ordenamiento laboral. Puede existir una valoración judicial, una valoración incluso a nivel de compañía sobre unos determinados datos estadísticos, pero lo cierto es que el legislador se planteó la introducción de la prueba estadística dentro de la Ley de Jurisdicción Social y finalmente no se aprobó. Entonces, a día de hoy, la prueba estadística es un elemento que, por supuesto, se ha de tener en cuenta, o sea, no es lo mismo tener un determinado porcentaje de mujeres que otro dentro de un colectivo, pero no es per se una prueba de una existencia de discriminación. De hecho, la estadística por sí misma no es prueba de nada. Puede demostrar una determinada situación, pero habrá que analizar a qué obedece esa situación y si está justificado o no. Y creo que esto es importante. El segundo punto que quería aclarar con esto tiene mucho que ver también, pero que es que la discriminación y la igualdad no es exactamente lo mismo. El principio de igualdad, tal y como está recogido en nuestra Constitución española, concretamente en el artículo 14, pues se señala que los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Entonces, el principio de igualdad no nos exige un tratamiento igual en todos los casos, pero sí exige que si existen diferencias sean justificadas, objetivas y razonables. Y por otra parte, este artículo lo que contempla es la prohibición de discriminación, que esto es una violación un poco más cualificada de la igualdad en función del carácter particularmente rechazable que ofrezca el criterio de diferenciación aplicado. Y aquí, cuando hablamos de discriminación, hablamos de dos tipos de discriminaciones. La discriminación directa, cuando acontece cuando una persona es tratada por razón de su sexo de manera menos favorable, o indirecta, cuando una disposición criterio práctica aparentemente neutro sitúa a una persona en una desventaja en la práctica. Entonces, en suma, lo que tenemos es que discriminación e igualdad no son términos equivalentes y por ello no toda desigualdad es discriminatoria. Y los medios para terminar con la discriminación no son los mismos que para alcanzar la igualdad. Pues, por ejemplo, si yo analizo dentro de FCC, pues en el colectivo, en el sector industrial, en el colectivo de electricistas, y me encuentro que tenemos con un 2% solo de hombres, ese dato estadístico no significa que haya una discriminación hacia las mujeres. Lo que hay es una desigualdad. Lo que hay que ver es que si esa desigualdad encubre una discriminación en los procesos de selección
o no, obedece a otras causas. Y en este caso ya os digo que con el colectivo de electricistas obedece a otras causas, porque resulta que muchísimos oficios que hemos visto anteriormente, pues nos cuesta encontrar cantera femenina en el mercado. Entonces, aquí no podemos hablar de discriminación, podemos hablar de desigualdad y desde luego podemos actuar frente a desigualdad, podemos incluso establecer medidas de discriminación positiva. Pues a igualdad de currícula introducimos al perfil femenino antes que masculino, que podría ser una idea, pero bueno, insisto, que nos podemos ocurrir con situaciones en las empresas en las que se han erradicado todas las prácticas discriminatorias y sin embargo no se ha llegado a una situación de igualdad plena en los términos que ahora se están tratando. Ya llego con esto al tercer punto, que quizás es el más interesante, que es el punto del liderazgo femenino y el nuevo liderazgo en FTC. Y recogiendo un poco donde me había quedado antes, si se han eliminado todas las prácticas discriminatorias, directas, a lo mejor las indirectas alguna queda, pero se han eliminado las directas y las indirectas y se han establecido medidas positivas para que tengamos una igualdad, ¿cómo es posible que nos sigamos encontrando con un tanto por ciento tan bajo de mujeres en los equipos directivos? Y aquí hay muchos estudios, el más conocido que yo creo que es el que se le dio mucha fama a nivel mundial es el que apareció en los años 80, el techo de cristal, ¿no? El glass ceiling. Techo que alude a barrera y cristal que alude a la dificultad para visualizar el mismo. Y es que en ocasiones no es fácil la identificación de todas las barreras, que tiene raíces muy profundas, sociales y culturales, para ver por qué todavía estamos en un porcentaje. Es verdad que Eva decía que hemos mejorado mucho, pero luego cuando analizas los equipos de mandos y directivos, pues sigue habiendo una escasez de mujeres. ¿Y en qué creemos que está aquí el problema y cómo podemos solucionarlo, ¿no? Nosotros lo primero que nos hemos dado cuenta, que no es una gran novedad, pero es que es una cosa que es absolutamente cierta, es que los estereotipos de género siguen vivos, pero quizá con muchísima más implicación en lo que es el liderazgo. El liderazgo a día de hoy está arraigado en prácticas sociales y en creencias acerca de las capacidades que tienen los hombres y las mujeres. Y esto desempeña un papel, desde luego, en edades tempranas y en la educación que recibimos en los colegios, pero es que luego se consolidan claramente en los lugares de trabajo. Entonces, el reto de los que tenemos aquí, todos los que teorizamos acerca del liderazgo, es abogar y construir y considerar perspectivas exclusivamente femeninas en los discursos de liderazgo. Es alterar casi el concepto de liderazgo para eliminar todos esos sesgos o estos estereotipos que creemos que no, pero que siguen ahí con nosotros. ¿Qué empleamos nosotros en FTC? Pues empleamos una herramienta que se llama SHAPES y que nos permite medir 18 competencias. 18 competencias de todo el equipo directivo sin distinguir en el género, entre hombres y mujeres. Las dimensiones que medimos son pues, interrelación, la acción, innovación, influencia, visión, estrategia, equilibrio, autoconfianza, trabajo en equipo, comunicación eficaz, etcétera. Todo que son competencias que cuando las nombro, pues todos entendéis que son neutras, pero luego en la práctica no son tan neutras y resulta que cuando rascamos persisten perjuicios con efectos reales en los hombres y en las mujeres en los lugares de trabajo. Estos informes no son asépticos, luego se interpretan. Son conocidos algunos informes sobre competencias masculinas y femeninas que llegan a decir que a las mujeres pues, tenemos como mejores desarrolladas competencias como el entusiasmo, la comprensión, la compasión, y sin embargo los hombres pues, destacan otros rasgos más ligados a la dominancia, el autoritarismo, el análisis, la competencia, la independencia. Si os fijáis, una desafortunada consecuencia de esta aproximación es que a las mujeres siempre se asocia con la característica inferior en la posición binaria del liderazgo, ¿no? Las mujeres son emocionales que no racionales, las mujeres son impulsivas que no orientadas al objetivo. Y esto en la práctica sugiere, y es una creencia que tenemos bastante interiorizada, que las características del comportamiento de un buen director están más ligadas al estereotipo del liderazgo masculino que al estereotipo del liderazgo femenino. Por eso es tan importante luchar contra todos los estereotipos. En FTC
Claro, lo primero que tenemos que hacer para luchar contra un estereotipo, contra unas determinadas creencias, es el autoconocimiento y saber que tenemos esas creencias, porque en muchísimos casos pues, ocurre que ni siquiera somos conscientes de ellas. Entonces, en el programa de formación que hemos puesto en marcha dentro de FCC para todo el equipo directivo, hemos empezado con el autoconocimiento. Si uno no se conoce o no se para, pues no se analiza y es muy posible que pueda crecer y transformarse. Si uno no es consciente de que tiene esos sesgos inconscientes, valga la redundancia, sobre las cualidades que aporta un buen director y encima ese buen director o directora está sesgado por rasgos típicamente masculinos, pues en la práctica, a la hora de evaluar, a la hora de promocionar, a la hora de incrementar el salario y a la hora de proponer a una persona para un puesto de mando, inevitablemente se va a inclinar hacia a una persona que adopte más un estereotipo masculino que femenino. En este programa lo que invitamos a analizar e invitar a esa reflexión, a esos aprendizajes y a ser conscientes de nuestros propios sesgos. Otros dos de los puntos que tocamos claramente en esta formación es la sostenibilidad, muy ligada a la diversidad y al liderazgo. O sea, un líder no puede ser aquel que adopta decisiones en un momento puntual, sino que tiene que gozar de especial relevancia y trascendencia en sus decisiones a largo plazo. En un equipo de mandos, de directores, en la que solo haya una presencia masculina y no una presencia femenina, es una lacra para la propia empresa en sí y para su propia sostenibilidad en el futuro. Y con respecto a la diversidad, creo que aquí la reflexión para todos y para terminar mi intervención, el reto que tenemos dentro de las compañías es construir pues, un nuevo modelo de liderazgo en el que se incluya una perspectiva feminista, pero no una perspectiva feminista en la que aparezcan competencias más ligadas al talento femenino, como puede ser la colaboración y la escucha, en una valoración inferior que en las competencias masculinas, sino que aparezca en una valoración idéntica y admitiendo diversos tipos de liderazgo igualmente de efectivos y de eficaces para la supervivencia de la compañía y para la responsabilidad que tiene cada empresa en la sociedad. Pues muchísimas gracias, Eva. No nos va a dar tiempo al debate, pero le estáis abriendo un montón de cuestiones que además que las comentaría yo sola. Necesitaría 1 hora y media de debate conmigo misma y quiero decir yo sola con vosotras. Muchas gracias por tu intervención. Ha habido unas cuantas preguntas en el chat y otras más que te haremos respecto a lo que has contado. Muy bien. Sí, no, además, o sea, me encantaría discutir contigo con respecto efectivamente a lo que es que una empresa discrimine y lo que es la segregación horizontal en general en la sociedad, y por eso no encontráis conductores de camiones. No es que no los busquéis o que no los contratéis. Es decir, cada cosa que habéis ido diciendo todas tiene muchísima discusión, pero insisto, estoy aquí de moderadora, no me voy a meter a preguntar todavía. Voy a presentar a la cuarta ponente de hoy y también Valentina por el mundo, como nosotras, a Victoria Ortega Benito, que es presidenta de Unión Profesional y que nos va a hablar hoy de liderazgo, profesiones y comunidad colegial. Victoria Ortega Benito preside Unión Profesional, como ya os he dicho, es una asociación estatal que agrupa las profesiones colegiadas españolas en 37 consejos generales y colegios profesionales de ámbito estatal, casi 1.000 colegios profesionales y cerca de 1,5 millones de profesionales colegiados. Todo esto lo cuento no para extenderme yo y hablar yo, sino para que veamos que efectivamente tenemos directivas, ¿no? Y tenemos mujeres que están a la cabeza, pues eso, de organizaciones que involucran a tantísimas personas y en estos puestos, ¿no? La presidenta de Unión Profesional es a su vez presidenta de la Unión Mundial de Profesiones Liberales, UMPL, y vicepresidenta primera del Consejo Europeo de Profesiones Liberales, CEPLIS. Es presidenta del Consejo General de la Abogacía desde 2016, reelegida en enero de 2020, y es igualmente consejera del Consejo de Estado y miembro de la Comisión General de Codificación. Nació en Palencia, aunque reside y ejerce en Cantabria desde hace años. Es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid y abogada en ejercicio desde 1981. Ha sido decana del Colegio de Abogados de Cantabria, además de vicepresidenta y secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española. También presenta actividad académica, ¿no? También se dedica a la academia. Es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria
y obviamente autora de diversas publicaciones y textos monográficos sobre derecho procesal y administrativo. Y ya para terminar voy a acabar con los premios, que también hay que visibilizarlos, ¿no? En 2019 recibió el primer premio Enriqueta Pascual por la Igualdad, concedido por el Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares, el premio Beatriz Galindo La Latina del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca, así como el premio Convivencia y Tolerancia del Consejo General de Procuradores de España. Los 3 en 2019. Y 10 años antes, en 2009, había recibido la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, que es el máximo galardón que otorga el Ministerio de Justicia. Es decir, con Victoria jugamos en su campo, ¿no? En el campo de los hombres, de los reconocimientos y los premios. Y ya, sin hablar más, te paso la palabra. Muchas gracias, Victoria, cuando quieras. Muchísimas gracias a ti, Diana. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es para mí un orgullo el poder participar en esta mesa y poder comentar todos estos temas con vosotros. No me voy a extender mucho en las introducciones porque creo que interesa ir al tema que nos convoca hoy, ¿no? Yo creo que como se ha estado hablando en esta mesa, en el tiempo que he podido escucharos, somos conscientes de que el tema o el término liderazgo, bueno, pues suele generar algún rechazo en ciertos contextos, ¿no? Porque se puede asociar como una cuestión jerárquica y autoritaria, ¿no? de organizarnos. No obstante, yo creo que si algo hemos aprendido las mujeres profesionales en todo este tiempo, es que el liderazgo es algo a lo que hay que aspirar. Y hay que aspirar además desde la igualdad y desde la sororidad en las profesiones y en todo el entorno colegial. Yo os hablo de ese entorno porque obviamente es el mío y es el que conozco, ¿no? Es por eso que desde nuestro grupo de trabajo de igualdad, que en Unión Profesional coordino junto con Emiliana Vicente, la vicetesorera de Unión Profesional y, como sabéis, la presidenta del Consejo de Trabajo Social, estamos trabajando de manera continuada, de la mejor manera que vemos, en la idea de un buen gobierno feminista, donde el liderazgo en realidad se ostente en horizontalidad y los cuidados se han facilitado siguiendo una lógica de corresponsabilidad. Nos lo marca la Agenda 2030 Naciones Unidas y nuestro compromiso institucional adoptado tiempo atrás con el Objetivo de Desarrollo 5, el dedicado a la igualdad de género, así como la estrategia de la Comisión Europea en materia de equidad de género que hemos hecho nuestra, se centra, y es donde estamos centrados, en primer lugar, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En segundo lugar, en visibilizar y promocionar el trabajo realizado por mujeres. En reducir la brecha salarial. En el equilibrio en la vida privada y laboral. En política y representación. Y claro está que en la lucha contra la violencia machista y de género. Hablo primero un poco de liderazgo, que es horizontalidad, ¿no? Puede que suene un poco utópico, pero entender que de una o de otra manera todas las personas son líderes trabajando con otros líderes para lograr un entendimiento común sobre asuntos a tratar, las opciones disponibles y las decisiones a tomar, creo que esta es una idea a aspirar. Todas líderes trabajando con otras líderes en un entendimiento común, unas opciones disponibles, unas decisiones a tomar, todos y todas trabajando a partir de una visión compartida y un objetivo común. En el caso que represento de las profesiones colegiadas es garantizar un entorno habitable, un entorno justo, igualitario para todas las personas.
En este proceso, que bueno, que puede parecer entrada idílico, ¿no? Desde Unión Profesional vemos interesante el poder facilitar espacios de diálogo colectivos en el ámbito colegial. Espacios que nos permitan establecer dinámicas empoderantes para las compañeras también en el ámbito profesional. Estamos en este momento en un proceso de escucha activa. Lo que queremos es escuchar, preguntar y escuchar lo que se nos dice. Pues necesitamos saber por qué existe una menor participación en los órganos de gobierno colegiales por parte de las mujeres. Es una realidad, pero una vez que es una realidad, queremos saber por qué está pasando esto. Si no, no lo vamos a corregir. Tenemos detectadas problemáticas pues, de conciliación y corresponsabilidad. Una corresponsabilidad que los consejos, los colegios profesionales también debemos acometer desde nuestras políticas, pero queda mucho trabajo por hacer. Por el momento estamos en conversaciones con el Instituto de las Mujeres para establecer un observatorio de género de las profesiones que nos permita detectar con mayor precisión, bueno, pues estas necesidades y otras de las profesiones, y de forma que los profesionales podamos intervenir. Nadie discutirá en este momento que nos movemos en la cultura del dato, en la sociedad del dato. Tenemos que tener todos estos datos para saber por dónde avanzar. Hablamos de liderazgo y sin duda el liderazgo es sororidad. Es por eso que necesitamos tener más mujeres en estos entornos, no solo ya por un tema de representación que valdría de por sí, por un tema estrictamente numérico, ¿no? Sino también porque queremos que más mujeres entiendan que el liderazgo es también sororidad, un rasgo que implica empoderar a otras mujeres y, cómo no, contar con hombres como aliados en este empoderamiento de los y las profesionales. Tema bueno, que por razones de tiempo paso por encima, pero que parece fundamental. Hablamos de un liderazgo que sugiera, no que imponga. Porque cuando habla al principio de un cierto rechazo, viene por ahí, sugerir, no imponer, cuya participación al mismo signifique delegar, favorecer la rotación de responsabilidades. Es fundamental compartir perspectivas. Un empoderamiento generado a través de la participación, de la búsqueda de consensos, desde lo individual a lo colectivo. Pocas cosas en este momento se pueden apreciar más desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, que el consenso, que la capacidad de consenso. El proyecto a medio plazo es poder hacer de los consejos, de los colegios profesionales, bueno, pues toda una serie de espacios de oportunidades, de foros de discusión abiertos, participativos, donde las profesionales puedan desarrollarse, puedan tejer redes, puedan acompañar, este punto es también fundamental, acompañar a otras profesionales que efectivamente están deseando que así sea. Y liderazgo es también feminismo, aparte de lo dicho, ¿no? No hemos de olvidar que el foco de las profesiones es el interés general y que tras de la pandemia es más importante todavía asegurar mecanismos de igualdad de nuestras organizaciones, expandir estas sensibilidades por medio de una formación continuada con perspectiva de género. Está empezando a calar la formación con perspectiva de género. Se trata de una demanda absolutamente generalizada, porque sin perspectiva de género en los ámbitos de la justicia, pero no solo de la justicia, que es mi mundo, de la sanidad, de la ingeniería, de la ciencia, la economía, de la arquitectura, nos estamos dejando fuera a la mitad de la población profesional.
Y eso es algo que es obvio que no nos podemos permitir. Tampoco nos podemos permitir los estereotipos, sean los profesionales o en el liderazgo, porque ¿qué nos viene a la cabeza cuando pensamos en un líder? ¿Qué pensamos? Las licenciadas y graduadas son mayoría, pero los puestos de poder siguen ocupando en su mayor parte, en una parte enorme, por lo menos en el mundo que yo me muevo, por hombres. Introducir esta perspectiva de género en todos los niveles de la educación, en las profesiones, en la cultura colegial es necesario. Como es necesario que los espacios colegiales se transformen. Esta es una exigencia, que sean más horizontales, que sean porosos, más dialogantes, que sean más participativos, para poder considerarles, bueno, pues una comunidad colegial que sea igualitaria, que sea paritaria, que refleje lo que es la sociedad hoy en día. Y para ello hemos de contar además con todas las generaciones, las más jóvenes y las más seniors. Es que estamos hablando de una hermandad profesional. Y el liderazgo en el mundo que yo vivo es comunidad colegial. Que el futuro es igualitario, no hay duda. Yo creo que nadie podría mantener lo contrario. Paritario en derechos y paritario en obligaciones. Sabemos que el liderazgo de las mujeres a todos los niveles es vital para recuperarnos de esta crisis pandémica que estamos sufriendo, que ha afectado tremendamente en el ámbito social, en el ámbito laboral y económicamente a las mujeres más que a los hombres. A los datos sobre violencia sexual me remito y no ofrecen ninguna duda. Sabemos que hace falta más políticas de inclusión y promoción de la voz de las mujeres en el entorno colegial. Somos conscientes de ello, perfectamente conscientes. Escuchar, amplificar la voz de las compañeras es importantísimo. Lo importante es hacer genealogía feminista de nuestras respectivas profesiones. 7 profesiones agrupadas en unión profesional. Y sabemos muy bien, claro que lo sabemos, que la unión hace la fuerza. Y que tan importante es reconocer a nuestras pioneras como algo que a mí personalmente me obsesiona, el motivar a las futuras profesionales. Es una actividad constante, el ir tejiendo alianzas. Permaneceremos atentos a las propuestas de entidades afines para seguir trabajando por el bien común de la ciudadanía. En Unión Profesional estamos abiertas a todo tipo de propuestas que redunden en un mayor beneficio para la ciudadanía. Es nuestro interés, nuestra ilusión y para lo que estamos trabajando. Permitidme que cierre mi intervención con la siguiente reflexión. Pues no es también profesora en la universidad y por ello especialmente preocupada por el futuro. Le preguntaban en una reciente entrevista, lo veríais, a Gloria Steinem, sobre los consejos que podían ofrecer a las nuevas generaciones. A lo que ella respondió, no les daría consejos, les preguntaría qué quieren hacer y les pediría que me dejaran ayudarles. En eso estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Victoria, por tu intervención, que además creo que cierra y completa un poco, ¿no? Hemos estado todo el rato construyendo cómo es ese buen liderazgo femenino, cómo es incorporar a las mujeres y habéis ido como poniendo ladrillos, así lo veo yo, ¿no? Pues explicando cuáles son las cualidades típicamente atribuidas a las mujeres en la dirección, ¿no? En la gestión de los equipos, luego explicando que, claro, es necesario que esa manera de trabajar sea tan buena, o sea, tan bien valorada como las cualidades típicamente masculinas, ¿no? Que no haya que ser como los hombres, sino al contrario, que se reconozca ese valor y finalmente, digamos que esta definición de liderazgo horizontal, que sería como pasar a las organizaciones el patriarcalites, ¿no? Entonces, esta definición de liderazgo horizontal deliciosa que nos ha propuesto Victoria, no sé si la tengo completa, pero he puesto todas las personas son líderes
trabajando con otras líderes a partir de una visión compartida y un objetivo común sobre las opciones disponibles y la búsqueda de consensos o algo así, ¿no? O tratando de solucionar con las opciones disponibles y llegando al consenso los problemas. Yo creo que es como un buen, por mi parte sería como un buen resumen eso. Ha ido habiendo comentarios a las intervenciones de todas vosotras, pero más que preguntas ha ido habiendo como comentarios o pedir que se elaborase, por ejemplo, se pedía que se elaborase sobre este liderazgo participativo, este liderazgo femenino, que habéis ido a partir de la intervención de Paula y habéis ido cada una como añadiendo más elementos. Se pedía a Paula que para esa perspectiva de liderazgo transformacional, pues ha estado citando unos estudios representativos sobre buen liderazgo y se le pedía a través del chat que si podía volver a dar las referencias, las tenéis en el chat porque las ha copiado, ¿no? Las del Foro Económico Mundial, etc. Sobre la intervención de Eva Antón, yo quería solamente hacer un comentario y ya os dejo a vosotras y si alguien más quiere preguntar. Me hacía gracia cuando hablabas del efecto del sesgo androcéntrico en la valoración, la visibilidad y el reconocimiento. Uno de esos efectos era el mito del varón sustentador, ¿no? Del varón suministrador. Y leía hoy en Twitter un hilo que me ha hecho mucha gracia sobre el juego del calamar y sobre cómo son las masculinidades y la figura del padre, ¿no? De la paternidad en las series y cómo nos las comemos, ¿no? El varón suministrador, el varón sustentador, que como tiene que sustentar a la familia, aunque no vea a su hija nunca y se olvide de su cumpleaños, como pasa en el juego del calamar, o aunque se esté, no sé, o sea, ¿sabes? Pero tiene que dedicarse a cosas súper ilegales o porque tiene que sustentar a la familia. Y todo eso nos lo comemos y forma parte como de nuestro imaginario y los aceptamos como héroes. Y claro, luego nos quejamos de que no podamos encontrar mujeres que conducen camiones o mujeres que lideren empresas de construcción. Pero claro, es que a través de los medios, a través de la comunicación, a través de las series, a través de la ficción, seguimos perpetuando unos imaginarios de división sexual del trabajo en los cuales las heroicidades, mantener con vida a una hija, es irte a jugar al juego del calamar, no es atenderla todos los días, no dormir por la noche si está enferma, no. Entonces, no sé, me ha dado mucho todo lo que habéis ido diciendo, me ha resultado súper inspirador. No he quitado la cámara ni un momento para atender a nada y me imagino que a las asistentes les habrá pasado igual, ¿no? También hablabas, Eva, empoderamiento colectivo, qué pena que tengamos que ponerle colectivo a empoderamiento, que se haya pervertido, como siempre que el mercado se apropia de un término político, ¿no? Que se haya pervertido su significado original, que era absolutamente político, el empoderamiento, en el caso de las mujeres, el empoderamiento político de las mujeres, hacernos fuertes colectivamente, ¿no? En un proceso de lucha, digamos, de combate contra las estructuras que nos oprimen. Ahora el empoderamiento es una cuestión de libros de autoayuda absolutamente individual que consiste en siéntete guapa para estar empoderada. O, bueno, es que... Si me permites... Sí, al claro. respecto, claro, bueno, solamente decir que es porque somos una organización sindical, no el empoderamiento sindical de aquellas sindicalistas para el empuje, el apoyo para que sean líderes, no es para hacerlas brillar y demás, sino porque conllevan mejoras colectivas, porque el sindicalismo de clase es lo que trabajamos, para mejoras para todas, sobre todo trasladadas... El concepto de empoderamiento era ese, el concepto de empoderamiento era ese. Ahora, para saber que nos estamos refiriendo al concepto original de empoderamiento, al concepto político, tenemos que ponerle un adjetivo porque si no pensamos que hablamos de otra cosa. Claro, estamos hablando al final de autonomía personal, ¿no? Es decir, sí que no sé si podemos entre nosotras también Por supuesto, intervenir vosotras, porque si no yo no acabo. Así que, claro, bueno, me preocupaba mucho lo que comentaba Ana Benita del valor probatorio de la estadística. Porque es algo que, bueno, yo no soy evidentemente abogada, jurista y demás, pero hemos trabajado mucho con esa cuestión precisamente. Es decir, la estadística, según hemos visto y hemos considerado,
tiene la estadística, puede mostrar la discriminación de las mujeres y tiene ese valor probatorio de discriminación, y que sepamos, hay sentencias en ese tipo, porque además el garantizar la igualdad es un valor supremo constitucional desde el artículo 1.1. Por tanto, por las que llamamos muchas veces brechas de género, que son indicadores estadísticos, sirven para demostrar evidenciar que hay algún elemento no perceptible directamente, pero que está obrando en discriminar de manera indirecta a las mujeres. Recuerdo sentencias sobre todo vinculadas al trabajo a tiempo parcial, por ejemplo, ¿no? Es decir, en las que se vio que tienen un efecto desproporcionado en las mujeres porque tienen una mayor participación como trabajadoras a tiempo parcial, por tanto esa medida es discriminatoria. Y esto, bueno, sin ser jurista ni entrar en debates, pero sí que me parece que es un elemento que podemos tener en cuenta. Ana, el micro, que no te oímos. Ana. Sí, que estoy de acuerdo contigo, Eva. O sea, lo que yo quería decir es que no toda, que por supuesto la diferencia a nivel estadístico es un indicio de que pueda haber algo, pero sobre el que cabe prueba en contrario, o sea, que no se puede decir directamente que porque existe una diferencia es discriminatoria. Y me refería a conclusiones que se alcanzan aquí en FCC. Hemos dicho conductores de basura, pero lo digo igual con los torneros en las fábricas, con las electricistas, con las fontaneras. Si se analizan todos los datos de población femenina masculina, evidentemente hay una desigualdad. ¿Eso quiere decir que hay una discriminación? No, porque de hecho tenemos muy analizado que no encontramos a mujeres para realizar esos oficios en el mercado. Y con los salarios en algunos casos también nos ha pasado lo mismo, ¿eh? Cuando analizamos los paquetes retributivos y nos sale una diferencia de salarios ahí que puede ser un indicio de discriminación, pero puede que no. O sea, en muchísimos casos esas diferencias de retribución obedecen a los propios procesos de antigüedad negociados en los convenios colectivos, y la antigüedad en sí es discutible, pero es un concepto neutro, o sea, no obedece a género. Entonces, eso es lo que yo me refería, que sí, tienes razón, Eva, que es un indicio y que hay que analizarlo, pero que no necesariamente se saque siempre esa conclusión de hay diferencias de discriminación. A lo mejor no, a lo mejor son diferencias que están en algunos casos justificadas, obedecen otras razones que no son discriminatorias. Eso es lo que quería decir. Fíjate, yo lo que pienso de esto es que casi es al contrario, que la mayor parte de las veces sí que obedecen a discriminación, a lo mejor no específicamente, vamos a ver, en todos los casos obedecen a cuestiones de discriminación estructural, a segregación que hay en la sociedad, y efectivamente la empresa no lo puede mostrar. Eso sin duda. Pero en muchos casos en las empresas, quiero decir, es verdad que en las empresas los bonus, es verdad que los pluses de peligrosidad se pagan más en las profesiones masculinizadas, pero claro, eso no es culpa de la empresa. Eso es verdad que en los propios convenios colectivos se negocia eso, pues porque el mundo es patriarcal y es así. Pero también es verdad que vemos en las empresas que se contratan a hombres y a mujeres para mismos puestos, y al final la diferencia salarial muchas veces se disfraza de bonus. Entonces yo sí que creo que en general existe discriminación, pero claro, si tú vas al caso concreto, vence por prueba en contrario, sin ninguna duda. Y eso en el caso de que no seas, es que yo quisiera tener más mujeres que condujeran camiones de la basura y no las encuentro, pues obviamente ahí no se puede decir que sea una presunción juris et iure, ni siquiera, ¿no? Tendría que ser que venciera. Si tú puedes probar que es que no las encuentras, pues ya está. Estoy de acuerdo con las dos. Estamos todas en lo mismo. Sí. ¿No? No sé qué. Mira, hay una de las intervenciones del chat, a ver qué os parece, que me parece bastante sugerente, y dice, hablando de la segregación también horizontal, dice: las nuevas incorporaciones de las mujeres a sectores masculinizados tradicionales, puntos suspensivos, lleva consigo una bajada en los salarios. Ejemplo, personal que atiende en gasolineras. Y lo mismo vemos al contrario, ¿no? La incorporación de hombres, en muchos casos, a sectores tradicionalmente feminizados, como puede ser la enfermería, a veces lleva consigo que se empiezan a subir los salarios, ¿no? No sé si queréis comentar algo al respecto. Bueno, es bastante evidente. Bueno, sí, vamos, sí, una pincelada rápidamente.
La cuestión de la discriminación salarial, pues que retomo un poco lo de antes, que se me ha quedado ahí un poco. Sí que tiene que ver con la valoración de los puestos de trabajo y de los determinados complementos. Y recordemos también que es obligación de las empresas garantizar entornos laborales libres de discriminación por el título 4 de la Ley Orgánica de Igualdad. Luego hay una labor también interna de la empresa de reformular o reevaluar todos sus procesos y todos sus mecanismos para corregir esta situación. De ellas entraría sobre todo negociar un plan de igualdad, pero vamos, es evidente que si hay en un tramo temporal se demuestra que no se han contratado determinadas profesionales mujeres para corregir ese déficit tan acusado, hay que establecer a lo mejor medidas positivas para ir corrigiendo esa desigualdad. Eso también, y las medidas positivas pueden ser de distinta índole. Sobre lo que preguntabas, que ya se me ha olvidado porque me he centrado en esto. Sí, el incorporar mujeres devalúa salarios, es otra cuestión que tiene que ver con una concepción de las mujeres como ejército laboral de reserva que admitirían peores condiciones laborales. Esto debe ser también corregido inmediatamente porque las mujeres hay una individuación de derechos, tienen igual derecho a un trabajo de calidad, no tiene que conllevar ninguna pérdida salarial. Entonces, es algo a que se vigile por parte de las propias empresas, por parte de la propia representación sindical y desde luego por la inspección laboral. Si esto consta, tiene que ser corregido porque no puede ser. Y sí que es verdad que se da el fenómeno también contrario, es decir, entornos feminizados en los que la presencia de las mujeres les revalorizan. Bueno, conocemos todo el mundo lo de las cocineras y los chefs y cosas así, ¿no? Es decir, que va en esa cuestión, pero desde luego no podemos ser conformistas con estas situaciones, porque estaríamos reproduciendo que es verdad que hay desigualdades estructurales y que corresponden a los poderes públicos remover los obstáculos para garantizar que estas desigualdades estructurales se acaba con ellas, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo con Eva. Y además tiene mucho que ver también con una cuestión que comentaba antes precisamente, que es la propia valoración de los puestos de trabajo. O sea, si el puesto tiene igual valor, la retribución tiene que ser igual, independientemente que sea un hombre o una mujer el que esté ejerciendo los servicios. Yo creo que aquí todas las planes de igualdad y las comisiones que se están formando a raíz de la nueva legislación son fundamentales. Queda un trabajazo aquí que nos han puesto la fecha límite del 14 de enero, pero que es muchísimo más allá y mucho más profundo que el 14 de enero, porque implica que nos revisemos un poco al final lo que decías, Yana, las tablas salariales y en base a qué se paga ciertas cosas y por qué. O sea, por qué se han valorado los puestos de esa manera y eso va a ser una exigencia para la parte sindical de la empresarial de revisión de la negociación colectiva, pues muy importante, ¿no? Y un cambio tremendo. Yo creo que el mayor cambio que hemos vivido desde hace muchísimos años a nivel laboral. Luego, de la otra pregunta que están hablando de si hay vestuarios, no hay vestuarios, si hay ropa adecuada, estos son temas ya súper habituales en la negociación de los planes de igualdad. Y, por ejemplo, en empresas como las nuestras, por supuesto que no había vestuarios para mujeres y por supuesto que no había ropa adecuada de trabajo para mujeres, pero en todos los planes se puso encima de la mesa y hay vestuarios y hay ropa adecuada. Es que ya me parecen como temas ya muy básicos. O sea, como decían aquí una persona que qué vergüenza, digo, es verdad, qué vergüenza, es que esos temas tendrían que ya estar superados, ¿no? Es que esto no puede ocurrir, que no se contrate a una mujer porque no haya vestuario adecuado para ella. No sé si Victoria quiere comentar algo ya para cerrar. Y si no, tenemos a Jorge, mira, tenemos al director del ciclo de seminarios para que cierre el seminario, si te parece bien. Muy bien, muchísimas gracias, Yana. Muchas gracias por esa moderación tan activa, tan participativa y tan interesante que has hecho. Se nota todos los conocimientos que tienes
en este campo y el año que viene estarás de ponente, si quieres. Bueno, muchas gracias también a Eva, a Ana, a Victoria y a Paula. Han sido unas intervenciones muy interesantes por el contenido, por la forma en lo que lo habéis contado y además por la conexión con ideas que se han transmitido en seminarios anteriores. Y también por el pie que da al seminario de mañana, que recuerdo, mañana es el último seminario y está relacionado con la igualdad, con la educación en igualdad. Es decir, justo todo lo que habéis ido diciendo, todos esos sesgos que están en las empresas, esos sesgos que hay también en los colegios profesionales, todo eso, la única forma de eliminarlo al final es con la educación. En la educación, en el nivel formativo, digamos, formal, en la educación formal y también en la educación en las empresas y desde las empresas. Y también por las propias, lo hemos comentado muchas veces, por experiencias que hay de formación impartida por propios hombres, ¿no? Hacia los hombres, ¿no? Con esa finalidad, ¿no? Bueno, pues mañana se tratará. Muchísimas gracias de verdad a las 4 ponentes, a la moderadora y bueno, pues que ha sido un gusto teneros aquí y teneros también el año que viene, espero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vaya mesa buena, la de hoy. No sé la de Bueno, las y a demás todas las días. personas que han estado siguiendo el seminario, y con todas las aportaciones que hacen también en el chat. Muchísimas gracias. Nos Muchas alegra. gracias, Eva y Ana. Jorge, hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.